Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Bedoya. Soy analista de compras en una empresa de alimentos. Eh, Estoy en la Escuela Bíblica Católica Yeshua hace 5 años. Pertenezco a la realidad de mixtas en la sede de Itagüí, en la comunidad Tabor. Y hace año y medio estamos coordinando la comunidad Getsemaní. Hoy les quiero compartir un pedacito de mi testimonio, partiendo desde la palabra con dos textos bíblicos. El primero se encuentra en el Salmo 27, versículo 10, y dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Eh, Desde los 3 años de edad, mi madre murió. Estuvo con un derrame cerebral durante 3 años, una trombosis. Mi papá nunca lo conocí, no supe ni siquiera su nombre. Desde eso yo me crié con las primas hermanas de mi mamá. Ellas me acogieron en su hogar. Fui creciendo con muchos vacíos y creciendo con el deseo de pertenecer, y en esos hogares, en ese hogar donde viví, nunca me sentí parte. Deseaba ser aceptada donde llegaba. Creía que las personas todas me rechazaban y veían en mí solo los defectos. Es más, a mí se me dificultaba reconocer las cualidades o los dones que yo tenía. Y crecí en una rebeldía, en el pecado, queriéndole quitar al mundo un poco de lo que ya me habían negado a mí, que era la posibilidad de tener papá y mamá. El Señor, en su bondad, me regala un texto bíblico, que es este, durante la asesoría espiritual, y empiezo a reconocer mi historia, y a empezar a aceptarla. Yo pensaba y crecí pensando que mi mamá había sido una mujer egoísta por haber decidido tener una hija sabiendo que no podía cuidarla y que le iba a dejar sola en el mundo. Y en realidad mi mamá me hizo mucha falta en muchos momentos de la vida, sobre todo a mí como mujer. Deseaba mucho tenerla a mi lado y sufrí mucho y le reclamé mucho a Dios por qué me había negado la posibilidad de tener una mamá. De mi papá pensaba que padre podía ser cualquiera, que nunca me había hecho falta, que ni siquiera quería conocerlo, saber quién era, pues no era relevante para mí. Pero todo eso era falso, todo eso era una mentira, porque realmente mi corazón estaba muy herido, y la mayor parte de esas heridas las había causado el rechazo y el abandono de mi papá, la falta. Y lo que yo pensaba era por qué, como un Dios, como un papá puede olvidarse de que tuvo un hijo y nunca jamás volverlo a reclamar ni averiguar por él. Y cómo Dios permitía que yo no tuviera ni papá ni mamá. Y, pero cuando recibí ese texto durante la asesoría espiritual, que es un ministerio también de la escuela Yeshua, él me empezó a mostrar que, a pesar de que no tuve los padres terrenales, él siempre estuvo conmigo mediante los ángeles que puso en mi vida. Las familias a las que hoy pertenezco amo y agradezco, porque no tenía ni siquiera obligación de levantarme, de criarme, y lo hicieron. El Señor me guardó del mundo, de la drogadicción, de la sexualidad desenfrenada, del alcoholismo, y también me rescató de mi pecado y me hizo una criatura nueva. No ha sido fácil, fue un proceso, y soy todavía un proceso en las manos, una obra en proceso en las manos del Señor. No fue fácil perdonar el rechazo y el abandono de mi padre, y reconocer que él también era un ser humano con alguna historia que pesaba sobre él, y aceptar que mi mamá no era egoísta, sino que me amó y me deseó demasiado, y también sufrió mucho en esos 3 años que estuve en la cama, de cómo no podía disfrutar de su hija, la que tanto deseó, y de cómo la iba a dejar sola en este mundo. El Señor me regala también otro texto que les quiero compartir, y está en Jeremías 1:5.
Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Y ahí empieza a crear esa relación conmigo de papá y a darme identidad de hija, de que yo no era un error de mi mamá, de que no me habían, de que él me había pensado, de que él me había escogido, de que yo estaba planeada. En el Salmo 139, cuando tenga la oportunidad de leerlo, ahí dice que Él nos ha formado desde el vientre de la madre. Así que yo no fui un error y Él ha estado conmigo todos estos años. Me regaló, además de la casa material, que fue su regalo, me dio un esposo, un gran esposo, una hija, y hoy tengo un hogar al cual me siento que pertenezco, en el cual vivo un pedacito de cielo, y desde aquí queremos servirle y queremos seguir viendo todas sus maravillas. Yo te invito a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, a que creas que el Señor siempre está con nosotros en todo tiempo. Él ha estado con nosotros y Él puede hacer de esas cosas que tú ves imposible, Él puede dar nuevas oportunidades, puede sanar y restaurar tu historia. El Señor te bendiga.